Agregar filas a una tabla de Excel. Una vez que has creado una tabla en Excel, necesitarás agregar nuevas filas para colocar tus datos, por lo que es importante conocer los métodos que tenemos disponibles para realizar dicha tarea. Los métodos que mostraré a continuación te permitirán agregar filas a una tabla de Excel sin la necesidad de agregar nuevas filas a una hoja. Es verdad que cuando insertas una nueva fila en la hoja, Excel insertará también una fila en la tabla, pero en ocasiones no quieres desplazar todo el contenido de la hoja hacia abajo, sino que necesitas insertar filas en la tabla, dejando el resto de la hoja sin modificaciones. La primera opción que tenemos para agregar una fila es ubicarnos en la última celda de la tabla, es decir, en la celda inferior derecha, y pulsar la tecla tabulador. Antes se supone que creaste una tabla con insertar tabla, si no, no funciona. Como resultado tendremos una fila vacía al final de la tabla, lista para insertar los nuevos datos. Puedo observar que Excel aplica automáticamente el estilo requerido a la nueva fila. Agregar varias filas a la tabla. Para agregar varias filas a una tabla Excel es necesario aprender a distinguir el controlador de tamaño que esté ubicado en la esquina inferior derecha de cualquier tabla, que puedes observar en la siguiente imagen. El tamaño de la imagen anterior ha sido aumentado para que puedas observar adecuadamente el controlador de tamaño al que hago referencia. Al colocar el puntero al ratón sobre dicho controlador, el puntero cambiará de aspecto y se mostrará como una flecha de 2 puntas. En este momento deberás hacer clic y arrastrar el botón inferior de la tabla hacia abajo para agregar tantas filas como las que necesites. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra el resultado de haber arrastrado el controlador de tamaño de la tabla hasta la fila 10 de la hoja de Excel. De la misma manera en que puedes arrastrar el controlador de tamaño hacia abajo, también podrás arrastrarlo hacia arriba para reducir la cantidad de filas. Solo deberás tener cuidado de no reducir las filas más de lo necesario, de lo contrario los datos podrían quedar excluidos de la tabla. Por ejemplo, la siguiente imagen muestra el resultado de haber arrastrado el controlador de tamaño de la tabla hacia arriba hasta llegar a la fila 3 de la hoja de Excel. Insertar una o varias filas en una tabla. Hasta ahora hemos hablado de dos métodos que tenemos disponibles para agregar filas de una tabla, pero es casi inevitable tener la necesidad de insertar filas entre los datos ya existentes. Para insertar una fila entre los datos debes seleccionar cualquier celda que estará por debajo de la nueva fila y hacer clic derecho para elegir la opción insertar filas de la tabla de arriba. Desafortunadamente no existe un comando para insertar filas por debajo, así que siempre deberás recordar que las filas insertadas estarán por arriba de la celda previamente seleccionada. La siguiente imagen muestra el resultado de ejecutar el comando anterior. En caso de que necesites insertar dos o más filas por arriba de una fila ya existente, podrás lograrlo con una técnica muy simple y que es seleccionar previamente la misma cantidad de filas que deseas insertar. Por ejemplo, si quiero insertar 3 filas por arriba de empleado Jacob Sarmiento, entonces debo seleccionar 3 filas hacia abajo a partir de la fila de dicho empleado. Posteriormente haré clic derecho sobre la selección de las celdas para elegir la opción insertar filas de la tabla de arriba. El resultado es que tendremos 3 nuevas filas insertadas por arriba del rango previamente seleccionado. Otro método de insertar filas en una tabla de Excel es utilizar el comando insertar, que se encuentra en la ficha inicio dentro del grupo de celdas. Solo debes seleccionar la celda que estará por debajo de la nueva fila y pulsar el botón insertar tantas veces como sea necesario hasta insertar todas las filas necesarias. Agregar filas a una tabla con un formulario. Por
Por último, te mostraré un método para agregar nuevas filas a una tabla utilizando un formulario, el cual es creado automáticamente por Excel para permitirnos la inserción de los datos. Este comando no se muestra de manera predeterminada en las cintas opciones, así que lo agregaré a la barra de herramientas de acceso rápido. Haré clic en el menú desplegable de la barra de herramientas de acceso rápido y seleccionaré la opción Más comandos. Se mostrará el cuadro de diálogo Opciones de Excel con la opción de personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. En la lista de comandos disponibles deberás seleccionar la opción Todos los comandos. Y en la lista inferior deberás buscar el comando Formulario. Una vez seleccionado el comando, deberás pulsar el botón Agregar y finalmente hacer clic en el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de Excel y para que dicho comando sea agregado. Para agregar una fila, deberás seleccionar cualquiera de las celdas de la tabla y posteriormente pulsar el botón Formulario que acabamos de agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Se mostrará un formulario que contendrá un cuadro de texto para cada una de las columnas de la tabla. Para agregar la tabla debes pulsar el botón Nuevo y tendrás la posibilidad de ingresar la información requerida para cada columna de la tabla. Una vez que hayas ingresado la información del nuevo registro, pulsa el botón Cerrar y se insertará una nueva fila al final de la tabla los datos ingresados al formulario. Estos métodos que hemos revisado en esta ocasión permitirán agregar nuevas filas y datos a la tabla de Excel. Estos métodos son especialmente útiles cuando se quiere evitar un deslizamiento de los datos que no pertenecen a la tabla. Editar registro en una tabla en Excel. Si no sabes cómo agregar el comando formulario a la barra de acceso rápido, te recomiendo volver a la página anterior en donde se explica el procedimiento. El comando formulario abre el siguiente cuadro de diálogo. El botón Nuevo te permitirá agregar un nuevo registro a la tabla y lo colocará al final de la misma. El botón Eliminar borrará el registro que estás visualizando en ese momento en la pantalla. Solo que antes de hacerlo te mostrará un cuadro de diálogo de confirmación y solo que hasta que hayas hecho clic en Aceptar se eliminará permanentemente. Cuando edita alguno de los valores del registro en la pantalla, se activa inmediatamente la opción Restaurar. Esta opción te permite regresar los valores originales al registro actual en caso que decidas no hacer cambio alguno. Avanzar entre los registros de la tabla. El botón Buscar Siguiente y Buscar Anterior nos permite avanzar o retroceder entre los registros de la tabla. Esta misma funcionalidad la obtienes al mover la barra lateral. En todo momento puedes observar el número de registro en el que te encuentras por arriba del botón Nuevo. Buscar un registro utilizando criterios. El botón Criterios te permite buscar registros que cumplen ciertas condiciones, criterios. Al hacer clic sobre el botón Criterios se limpian todos los cuadros de texto y entonces se puede utilizar caracteres comodín para facilitar la búsqueda. Por ejemplo, el comodín signo de pregunta puede reemplazar un solo carácter y el comodín asterisco es para múltiples caracteres. En este ejemplo buscaré todos los registros que tienen un departamento que comience con la letra fin, sin importar lo que esté escrito después. Fin y posteriormente le pongo asterisco. Después de colocar el criterio debo hacer clic en el botón Buscar Siguiente para que Excel muestre los resultados que concuerdan con la condición recién especificada. Para los campos que son numéricos puede colocar criterios mayor que o menor que. Por ejemplo, para encontrar todos los registros que tengan un número de empleados menor que 431 utilizo el menor que. Cuando termine de utilizar los criterios debes borrarlos y oprimir el botón formulario para regresar al modo inicial de edición. Finalmente el botón cerrar cierra el cuadro de diálogo. Nos permite regresar a la hoja de Excel.